Bueno, shalom, shalom Ubraja, que el Eterno los bendiga. Nos hemos reunido pues en esta noche una vez más para poder encontrar y entender los títulos que se le adjudican al Eterno, que no son nombres, sino son títulos. Eh, ya hemos visto cuatro palabritas muy interesantes. La palabra El, que significa poderoso. Hemos visto Eloja, que es un título que lo podremos traducir como un juez poderoso. Hemos visto también otra palabra, Elim, que eh, puede utilizarse para dioses paganos, pero no únicamente para ellos. También hemos visto la palabra Adonai, que podríamos decirlo como soberano, ya traducirlo como un soberano. Y bueno, con ayuda del Eterno, ahorita vamos a la última palabra que es Elohim. Esta palabra pues la hemos dejado para el último, porque es la que más se utiliza, pero la que más se mal traduce en las diferentes traducciones. Reina Valera, Dios habla hoy, Latinoamérica, nueva versión internacional. Hay muchas que le traducen todos estos títulos que les acabo de decir, lo traducen como Dios. Y bueno, en todos estos estudios que hemos estado haciendo, vemos que no está tan bien esas traducciones. Me gustaría iniciar esta clase primero con una oración, con una tefilá al Eterno, pidiéndole que sea Él tomando el control absoluto de todo lo que nosotros compartamos el día de hoy, de las palabras, de nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. Entonces, primero vamos a hacer una oración. Bueno, Padre Celestial, Boreolán, te damos toda rabá, vino malkeinu, por habernos permitido tener vida, preservado y conservado, habernos permitido llegar hasta este momento, Rey Eterno. Si estamos aquí reunidos, Padre, sabemos que es por tu misericordia y por tu voluntad que nos has permitido estar aquí. Nos hemos reunido, Padre Santo, para escudriñar más las escrituras. Te pedimos, Padre amado, que toda palabra de hombre caiga y que únicamente se enseñe la emet, la verdad. Todo lo que nos ha enseñado Yeshua, el Mesías de Israel, todo lo que viene de los Shamaín, de los cielos, se ha instruido para nosotros. Ponemos nuestros corazones y nuestras mentes maleables para poder recibir tu Ruach HaKodesh. Danos un espíritu de sabiduría y entendimiento, de revelación, Padre, para poder ir más profundo a un nivel sot en el conocimiento de las Escrituras. Toma control absoluto de todo lo que suceda en esta clase. Te lo pedimos a Bacadosh en el nombre de Yeshua. Amén. Ve amén. Bueno. Entonces, como siempre, como estoy un poquito ya acostumbrado, me gustaría ir compartiendo mi pizarrita. Sí, esta pizarra que la utilizo para poder ir escribiendo y que ustedes puedan ver qué es lo que se está enseñando. Eh, También yo quisiera que recuerden que tenemos esta aplicación que se llama Bible o Bible en inglés, Bible Gateway, o si no, que nos permite a nosotros, em, que nos permite a nosotros versiones. Muy bien. Entonces, no sé, de pronto me gustaría que Daniela me corrobore cuando yo me salgo y estoy viendo ahorita Bible Gateway, por si acaso, ¿ustedes también lo están viendo o no lo ven? Shalom, no, no se la ve, Ah, solamente se ve la pizarra. Yo ok. sí veo la pizarra, nomás solo se ve la pizarra, usted no se lo visualiza. Ya, ok, bueno, no se preocupen, ahí vamos a ir compartiendo. Entonces,
La última palabra para poder entender un poquito más del fundamento y la escritura hebrea. Vamos a esta última palabra que... Un ratito. Aquí está, aquí está. Y esta es la palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Elohim. Esta palabra ustedes la van a ver muchas veces, muchas veces. ¿Se acuerdan que yo les compartí una versión de Biblia Torah viviente? ¿Sí? Esa ya no se encuentra mucho. Ya no se encuentra en Play Store, ya no se encuentra en las aplicaciones, así que eh, tengan mucho cuidado de no borrarla. Y ustedes van a ver que todas las veces que habla acerca de Hashem, dice Elohim. ¿Ya? Entonces vamos a ver por qué. Entonces, Elohim, voy a intentar escribirlo para que únicamente pues lo tengan en cuenta. ¿Cómo es la escritura de Elohim en hebreo? Aunque se me dificulta un poquito, pero bueno, voy a intentarlo, voy a intentar escribir. ¿Ya? Para que cuando nosotros ingresemos a la Biblia Gateway, se den cuenta que esta palabrita está ahí. Ya, así se escribe Elohim en hebreo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la palabra Elohim, si es que nosotros le desglosamos, vamos a ver que tiene una palabrita que ya la habíamos estudiado, que es él, y habíamos dicho que esa palabra significa poder, ¿ya? Y al momento de hacerle título o adjudicarle a alguien, lo que estamos diciendo es que es poderoso, ¿sí? Y también es la Elohim, la palabra que se une también, tiene la raíz de Eloa, que también ya la hemos estudiado, que Eloa hace referencia a un juez poderoso. Si es que no se entiende esto que en este momento acabo de compartir, pues yo lo que les sugiero es que vayan a las clases anteriores, a las 3 clases anteriores, en donde ahí nosotros enseñamos qué es él, la palabra él y Eloa, ¿ya? Hay una cosa adicional que me gustaría compartir aquí, que también lo habíamos dicho en una clase anterior. Cuando en el hebreo, cuando una palabra termina en im, ¿sí? Cuando una palabra termina en im, significa que es una palabra plural y masculina, ¿sí? Masculina, plural y masculina. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Eso. Vamos a ponerle ahí con negrita para que nosotros no nos olvidemos. Ya. Entonces, ¿cómo me pueden preguntar? ¿Cómo es que si es que la terminación im significa un plural y es masculina o masculino? Elohim es una palabra plural. Sí, Elohim es una palabra plural, ¿ya? Pero este Elohim que tenemos nosotros aquí, específicamente en esta palabra y en algunas otras más, la terminación Elohim, la palabra Elohim con terminación en im, no hace, no hace referencia a una pluralidad numérica. Hoy vamos a aprender algo más. ¿Ya? Elohim no hace, no hace referencia a una pluralidad numérica, sino que hace referencia
referencia a una pluralidad, podríamos decirle a una pluralidad de majestad, ¿ya? Espero que se entienda eso. Como Elohim termina en IM, automáticamente sabemos que es una palabra plural y que es masculina. Mas, sin embargo, al momento de referirse esta palabra al Eterno, no hace referencia a una pluralidad numérica, sino que hace, en el hebreo hay una pluralidad a la majestad, ¿ya? Recordando un poquito, nosotros vimos en las clases anteriores que la palabra el, que la palabra Eloha, que la palabra Elohim, ¿sí? Todas estas en las Biblias que nosotros tenemos al alcance, las traducen como Dios. Y hemos visto que eso no está tan bien, que digamos, ¿verdad? Bueno, entonces la palabra Elohim, ¿sí? La palabra Elohim, vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo le podemos traducir? Entonces, vamos a poner Elohim. Podríamos nosotros traducirlo como un juez, y esto es muy importante que ustedes lo asimilen cada vez que ustedes estén orando y entiendan qué están diciendo. La palabra Elohim lo podemos traducir como un juez, como una autoridad, como alguien que tiene poder para juzgar. Eso lo podemos traducir a nosotros. ¿Ya? Eso es muy importante que lo entiendan. Cada vez que nosotros decimos Elohim, a nuestra mente y a nuestra alma tiene que venir ese concepto que estoy diciendo, juez. Tienes toda la autoridad y todo el poder para juzgar. ¿Sí? Quiero hacerles entender esta terminación im. Esta terminación im es, por ejemplo, lo encontramos en otras palabras hebreas como cielos. Por ejemplo, cielos en hebreo se dice shamaim, termina en im, pero no es porque haya 2, 3, 4, 10, 20 cielos, sino que se habla acerca de la majestuosidad de los cielos. De la misma manera también agua. ¿Cómo se dice agua en hebreo? Agua, perdón. Agua en hebreo se dice maim. Y si ustedes se fijan, ustedes tienen estas dos, ¿sí? Vamos a ver si me sirve esto. Termina en IM, es decir, cielos, perdón, aguas, pero no se dice aguas, sino que solamente se dice agua. ¿Por qué? Porque agua es un elemento majestuoso. Nada, absolutamente nada, podría tener vida sin el agua, incluyéndonos a nosotros, a los animales, incluso a las plantas. Entonces es algo majestuoso. Termina en IM. El hecho de que una palabra termine en IM no siempre hace alusión de una pluralidad. Y eso también nos pasa a nosotros en el idioma español. Quiero demostrar. Por ejemplo, quisiera que ustedes me dijeran cómo se pronuncia este dibujito que voy a hacer aquí. Perdón el mal dibujo, no tengo un buen mouse, pero pues por ahí va. Ahí. Vamos a dibujar esto, tac, tac. Bueno, lo que más o menos ahí yo quise dibujar son unos lentes. ¿Ya?
Si ven cómo la palabra es lentes, termina en plural, pero no es porque haya muchos, a pesar de que es un par, pero únicamente es singular. Más sin embargo, se dice lentes, o también nosotros también em, tenemos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la tienda, ¿sí? Y nos queremos comprar unos pantalones, ¿verdad? A pesar de que es uno solo, en español se dice pantalones, pero es solo uno, ¿ya? Nadie dice, me gustó tu pantalón café, sino tus pantalones cafés. Y sin embargo, uno usa solo uno. Entonces, más o menos por ahí quiero que entiendan que cuando ustedes ya aprendan un poquito más de hebreo, la palabra IM, si bien significa un plural, no siempre significa una pluralidad numérica, sino que también hace referencia a una pluralidad de majestad. ¿Ya? Eh, recuerdo, hay un erudito judío, me parece que el nombre es Genesius, ¿ya? Él dice en una declaración, dice, el lenguaje hebreo rechaza completamente una pluralidad numérica en la palabra Elohim. Quiero quitar esto. Eso, aquí está la palabra Elohim. Decía, el lenguaje hebreo rechaza completamente una pluralidad numérica en la palabra Elohim. Y esto se ve cuando la palabra Elohim va justo a un verbo o un adjetivo singular. Eso es muy interesante. La palabra Elohim, a pesar de ser plural, siempre va acompañada de un adjetivo o un verbo en singular. Vamos ahora sí a un ejemplo. Voy a salir ahorita de este momento de aquí de lo que he compartido para poderles compartir ahora sí mi pantalla. Quisiera que vayamos ahora a... Ahorita, por favor, si es que me pueden confirmar si es que sí están viendo Bible Gateway. Dani y Manuel, ¿me pueden decir si ya están viendo ahí la aplicación? Está cargando. Ya, me avisan cuando ya se vea. Bereshit. Ajá, Bereshit 1:1, porque es la primera vez en donde sale esta palabra Elohim. ¿Me confirman si es que ya ven mi pantalla? Amén. Amén. Está el Bueno, uno. sí. Entonces vamos a ver cómo está escrito en español y cómo está escrito en hebreo. Aquí, Bereshit 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, aquí tenemos la palabrita Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es automáticamente ir a ver cómo está escrito en hebreo. Aquí tenemos, dice aquí, Bereshit, que significa en el principio, Bereshit, bara, creó, Elohim, entonces aquí tenemos la palabra Elohim. Esta palabrita Elohim ha sido traducido como Dios, ¿ya? Pero como hemos aprendido en este momento, Elohim es una palabra plural.
Pero como hablé hace un momento que normalmente la palabra Elohim que se le adjudica al Eterno está acompañada de un verbo singular, nosotros vamos a ver que antes dice bara. Bara significa creó. En la doctrina trinitaria, este versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ya? O en hebreo dice Bereshit bara Elohim, que es plural. En la doctrina trinitaria, este versículo es el argumento para indicar que fueron tres los que estuvieron en la creación del cielo y de la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que estaban juntos y crearon el mundo. Ahora, nosotros desde el pensamiento hebreo, ¿cómo podemos explicarles que el argumento está errado? Es muy sencillo. Les comparto esto para cuando ustedes se topen con personas que tienen la doctrina cristiana trinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo se les puede explicar? Sencillo, porque esta palabrita bara está en singular. Hace alusión que no estuvieron tres, sino que estuvieron uno. Por eso dice, en el principio creó. Si es que hubiese estado tres personas o tres seres celestiales ahí, hubiese estado escrito en el principio crearon. ¿Ya? Entonces, como vemos, tenemos la palabra Elohim, que es plural, pero el verbo que se le apega es singular. Eso nos hace alusión que Elohim es Hashem. ¿Ya? Entonces, la palabra Elohim no es una unidad compuesta. Elohim no quiere decir que sean tres. El hecho de que Elohim sea un plural, lo que nos está enseñando es que es una pluralidad de una majestuosidad, no es una pluralidad numérica. Vamos a, vamos a compartir. Vamos a salir de aquí y vamos a volver a nuestra pizarrita. Hasta mientras, no, ya me metí donde no era. Aquí. Entonces hay algo que me gustaría que tengamos muy, pero muy claro en la palabra Elohim. Voy a poner aquí la palabra Elohim. ¿Sí? Primera cosa, no solo se refiere al creador. Ya lo vamos a ver. Y que la palabra Elohim no es referencia a una deidad. Si se dan cuenta cómo estoy separando, no se refiere al creador, refiriéndome del Boreolam del creador, pero tampoco que no hace referencia únicamente a las deidades, refiriéndome también a dioses paganos. Es decir, vamos para acá, que Elohim puede ser adjudicado a hombres, puede ser adjudicado también a ángeles y que también puede ser adjudicado a, para que se entienda, dioses
paganas. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Vamos a verlo bíblicamente. Vamos a ir al libro de Shemot, por favor, que es Éxodo, mal traducido como Éxodo. Y vamos a encontrar esto. Éxodo capítulo 7, versículo 1, ya lo hemos tocado en algunas ocasiones. Es cuando Moshe está siendo enviado hacia el faraón. ¿Ya? Dejémosle que piense un poquito. Me gustaría que tengan sus propias Biblias para que ustedes vayan comparando cuáles son las traducciones y malas traducciones que tienen algunas. Eso, ahí está cargando. Bueno, déjenme poner un poquito de... Bueno, entonces aquí tenemos Shemot 7:1. Dice, entonces el Señor, ya en las clases anteriores nosotros hablamos de que cuando nosotros encontremos este Señor o todo mayúsculas o la primera mayúscula, lo que hacen es pensar qué hay atrás de esa traducción. Y hemos encontrado que es el tetragramatón. Son las 4 letras del nombre del Eterno. Yud, Het, Vav, Hei, tal como está acá. ¿Ok? Entonces es bonito haberlo estudiado de esa manera porque todos los versículos que nosotros vamos estudiando vamos encontrando eso. Cada vez que ustedes lean la palabra en español y encuentren Señor, su mente y su alma va automáticamente a pensar en esa imagen de las 4 letras del nombre del Eterno, Yud-Heh, Vav-Heh. Pero bueno, continuemos. Entonces el Señor dijo a Moshe, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta, dice esta traducción. Entonces, pensemos cómo es que el Eterno le dice, yo te hago como Dios. ¿Cómo es que el Eterno, cómo es posible que le diga a Moshe que lo envía como Dios? Y aquí ya, desde ya, los trinitarios tienen un problema, porque ellos creen que Elohim es única, el título Elohim es únicamente para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Entonces, vemos que en hebreo está escrito aquí, tenemos, dice, mira, yo te hago a ti Elohim, aquí está la palabra, Elohim para el faraón. Entonces tenemos esta palabrita Elohim que le traduce como Dios. ¿Será que el faraón vio a Moshe como un Dios? Esta traducción, esta pésima traducción que traduce la palabra Elohim como Dios, nos hace entender a nosotros que quien está traduciendo en esta versión tiene una mentalidad griega. Dentro de la mentalidad griega, el término Dios es para un superhombre con poderes de sanación, con poderes eh, para resucitar, ¿verdad? Etcétera. Entonces, a menos que sea una deidad o un semidios dentro de la mentalidad griega, no encaja que una persona se le pueda adjudicar el término Dios. Por ejemplo, en la mitología griega nosotros tenemos el caso de Hércules, que es la unión de un dios, Zeus, con una mujer, y que el producto de esta unión de un dios con una mujer
tiene poderes, pero la mentalidad hebrea es diferente. Ejemplo, quisiera, a ver, me voy a salir un poquito de aquí para que se logre entender. Ahí, bueno. Quiero que nosotros hagamos una distinción de la mentalidad hebrea versus la mentalidad griega. Voy a poner dos ejemplos. Recordemos en aquel momento cuando Yeshua va a sanar a un paralítico. Recuerden cuando hay una persona que está paralítica, sus discípulos le suben hay tanta gente conglomerada ahí, hay muchísima gente que está conglomerada ahí, que los talmidim de este hombre paralítico era un rabino, ¿ya? Era un rabino, eh, el cual su esposa y su hija fueron Bar Shimon, Bar Shimon, eh, su esposa y su hija fueron secuestradas, violadas y asesinadas por el Imperio Romano. Entró en mucha depresión. Unos soldados también lo golpearon mucho, lo dejaron paralítico y entró en mucha depresión este rabino, ¿ya? Entonces quedó paralítico, más sin embargo algunos talmidim de él, al ver que había un rabino que sanaba todo tipo de enfermedades, lo llevan para que él sea sanado. Ya, entonces cuando ellos llegan, ven que no pueden acceder al Mesías. Entonces ellos suben al techo de donde está este rabino Yeshua, abren un hueco en el techo y lo descienden. ¿Cuál es el contexto importante aquí? Todos los que estaban alrededor de Yeshua eran judíos. Todos tenían una mentalidad hebrea. Entonces, hay tanto Yeshua era judío como el paralítico era judío, como todos los que escuchaban eran judíos, es decir, ahí no había ninguna mentalidad griega. Entonces, ¿qué sucede cuando Yeshua él le dice al paralítico, levántate y anda? ¿Cuál fue el comentario de todos los que estaban alrededor? Ellos empezaron a decir, ¿quién es este hombre que ha recibido tanta autoridad del Eterno? ¿Sí ven cómo es una mentalidad hebrea? Preguntan, ¿quién es este hombre que ha recibido tanta autoridad del Eterno? Ninguno de ellos pensó que ese poder venía por él mismo, sino que Hashem mismo había puesto esos poderes de sanación en esa persona. Eso es una mentalidad hebrea. Quiero irme al libro de Hechos, me parece que es capítulo 14. Cuando nosotros vemos ahora, vamos a ver cómo piensa el griego. Vemos a Pablo y a Bernabé, eh, ellos igual hacen un milagro frente a gentiles. ¿Ya? Pablo, Shaul, hace un milagro. Shaul está con Bernabé y hacen un milagro frente a gentiles. ¿Qué es lo que comentaron estos gentiles? Dijeron, ¿quiénes son estos que los dioses han descendido sobre entre nosotros? ¿Se entiende la diferencia de un pensamiento greco-romano a un pensamiento hebreo? Unos dijeron, estos son Zeus, o, a ver, creo que dice ahí, le dijeron que Bernabé era Júpiter y que Shaul era Hermes, dioses griegos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Shaul y Bernabé empiezan a discutir, ¿qué les pasa a ustedes? Porque cuando ellos hicieron el milagro, más bien los griegos piensan que son los mismos dioses entre nosotros. Y dice la escritura que ellos, incluso los sacerdotes de ese lugar en donde están,
fueron a buscar unos toros para hacer sacrificios a Júpiter y a Hermes. Entonces Shaul y Hermes, perdón, Shaul y Bernabé, les dicen, ¿qué les pasa a ustedes? Nosotros somos igual que ustedes, nosotros somos hombres, nosotros no somos Júpiter y no somos Hermes. Y a causa de eso, los hombres griegos los empiezan a apedrear. Shaul se tuvo que hacer el muerto y todo para que lo dejen medio vivo y salieron vivos ahí, pero con las justas. Entonces eso es a donde se quiere ir con estas clases, que cambien la perspectiva. Todavía a veces es más difícil descristianizarse que aprender la Torah. Es más difícil tantos años que nos han enseñado acerca de pensamientos y conceptos griegos que volver a las raíces hebreas. Bueno, entonces quisiera que volvamos ahora sí a Shemot, a Shemot 7:1. Volviendo ahí, me confirman si es que sí, yo creo que ya están bien. Ya, ok, ya me salió que sí. Bueno, entonces, volvamos acá. Dice, entonces el Señor, ya sabemos que Yud Bajei dijo a Moshe, mira que yo te hago como Dios. ¿Por qué está como Dios? Porque aquí encontraron la palabra Elohim. Y para una mentalidad griega, Elohim siempre va a ser Dios. Pero no es así. Con base a todo lo que nosotros hemos estudiado, esta palabra Elohim, ¿cómo deberíamos nosotros traducirla aquí? Nosotros deberíamos traducirle como juez. Elohim dijimos que también significa juez. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría la traducción. Entonces, Adonai o el Señor dijo a Moshe, mira, yo te hago como juez para el faraón. ¿Y acaso no fue así? Porque la Torá nos enseña que en todo momento Moshe sirvió como juez. ¿Ya? Eso es lo que se intenta con estas clases, que propiamente esos versículos que están fuera, como que cómo es que le hizo a Moshe a Dios, como Dios, si Dios mismo dice que no tendrás ningún Dios aparte de mí. Entonces, este es un ejemplo de la mala traducción y ahora ya nosotros podemos entender que aquí es juez. Probablemente en otras versiones si diga juez, sí puede estar bien traducido, pero bueno, lo importante es entender que atrás de esa palabra tenemos la palabra Elohim. Quisiera irnos, que vayamos a Shemot 4, 4:16. Un poquito. Shemot 4:16, vamos a ver qué nos dice. Aquí dice, Shemot 4:16. Además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Otra vez, nos está haciendo una mala pasada esta traducción. Dice, y tú serás para él como Dios. Aquí. Si quieren, para tener un poquito más el contexto, vamos hasta el 14. Entonces se encendió la ira de Hashem contra Moshe y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien y además, he aquí, él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca y yo estaré con tu boca y con su boca y os enseñaré lo que habéis de hacer. De contexto tenemos cuando el Eterno le selecciona a Moshe y le dice que vaya para liberar a Israel de la esclavitud egipcia. Y ahí es cuando Moshe le dice, pero yo, ¿por qué? Si yo soy lento para hablar, y le empieza a poner un poco de excusas. Ahí es cuando dice, se encendió la ira del Señor contra Moshe, porque le está enviando y él se hace de rogar, prácticamente. No tanto de rogar, sino que él no se creía tampoco en esa capacidad, no creía en él. Y la mentalidad hebrea que no es por nuestras aptitudes ni cualidades, sino porque Hashem está con nosotros. Entonces ahí es cuando viene el versículo 16. Además, él hablará por ti al pueblo
habla de Aarón, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. De ninguna manera el Eterno no puede decir que va a ser como Dios para Aarón. Vamos a ver el 16 aquí. Entonces dice, se encendió la ira de, aquí dice la ira de Hashem, aquí tenemos el nombre del Eterno, ¿sí? Y él será, tú serás para él como un Elohim. Aquí tenemos Le Elohim, ¿ya? Entonces, esta palabrita Elohim, nuevamente, el traductor lo traduce como Dios. Ahora, con nuestro pensamiento hebreo, ¿cómo sería? Además, él hablará por ti al pueblo y él te servirá como boca y tú serás para él como juez. Si se dan cómo va a cambiar bastante la información, va a cambiar bastante lo que la Torah nos enseña solo haciendo estos ligeros cambios. Entonces, nosotros vamos a dejar de compartir aquí un ratito. Entonces, eh, lo que, lo que podemos ir ya sacando un poquito la conclusión es lo siguiente. Que la palabrita Elohim acuérdense que una palabra no lo pueden decir, este es el significado y ya. El hebreo es tan rico que tiene tantos conceptos. Una misma palabra, pero lastimosamente en las traducciones Elohim lo pusieron Dios. Y cada vez que aparezca Elohim es Dios, 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 y no es así. Se tergiversa el mensaje. Entonces podemos nosotros ir sacando algunas conclusiones. Primero, que la palabra Elohim, que fue adjudicado para Moshe, serás Elohim para el faraón, serás juez para el faraón, se puede adjudicar a hombres, ¿verdad? Que también se puede adjudicar a jueces, o sea, a otros hombres, pero eh, ya lo vamos a ver. Y que también la palabra Elohim la palabra Elohim hace referencia a Malachim, entendiéndose que son los ángeles. Esa palabrita también nosotros ya la vamos a ir quitando de nuestro léxico, ¿sí? Son una de las últimas clases. Es más, con la siguiente clase, después de esta, vamos a tocar el tema de ángeles. Y después de eso ya no vamos a volver a decir ángeles, porque ya vamos a entender de qué se trata. Pero bueno, quisiera que se entienda esto. Elohim puede ser una palabra adjudicada a los hombres, a jueces y a Malachim, a ángeles. Vamos al libro de Shemot, Shemot 22, por favor. Shemot 22, 8. Acuérdense que esta excelente aplicación nos, nos da la posibilidad de estudiar en cualquier versión. Por ejemplo, yo escogí la Biblia de las Américas.
pero también le puedo cambiar la versión. Dejémosle que piense un poquito. Ahí está. Y lo bueno es que podemos ir al hebreo a ver cómo está escrito, a ver si está bien traducido o no. ¿Ya? Voy a incluso cambiarle la versión. Voy a ponerle Dios habla hoy. A ver cómo nos va. Bueno, vamos al versículo 8. Dice, muy bien, dice, si alguien se apropia de un buey, de un asno o de una oveja, o de algún vestido o cualquier otra cosa que se haya perdido y que alguno reclame como suyos, el caso de esas dos personas se llevará ante Dios y el que resulte culpable pagará el doble al otro. Entonces aquí tenemos la palabrita Dios. Vamos a constatar en hebreo cómo está. Ese es el versículo 8. Vamos un poquito más acá arriba. Dice que cualquiera que, aquí tenemos, será llevado ante Elohim, ante el Elohim. Muy bien, en hebreo dice que será llevado ante Elohim. ¿Cómo es eso? O sea que si es que, por ejemplo, mi vecino se apropió de un vestido, de un pantalón, de una túnica, de un talit, tengo que llevarlo ante Dios. Eso es lo que me está diciendo esta traducción. ¿O será que la traducción está errada? ¿Será que si bien en hebreo dice Elohim, la traducción debería ser, si alguien se apropia de un buey, un asno, una oveja o un vestido, cualquier otra cosa que se haya perdido y que alguno reclame como suyo el caso de esas dos personas, será llevado ante el juez, no ante Dios, ante el juez que hará un juicio y el que resulte culpable pagará el doble al otro. Si no, imagínense, si esta versión estuviera bien, quiere decir por cada robo todos tendrían que irse a presentar delante de ellos. Y no es algo coherente. Yo creo que aquí vale nuevamente el llamado a aprender hebreo. Es muy urgente, muy necesario aprender el hebreo. Vamos a ir a otros versículos. Vamos a un Teilim, a un Salmo. Salmo 8. Salmo 8:5. Ustedes que tienen ahí sus Biblias, pueden ir constatando cómo están en sus traducciones y qué tan apegadas a la realidad están. Salmos Teilim 8:5. ¿Ya? Algunos pueden tener este versículo en el número 5, otros en la versión 6. Si ven aquí como, aquí dice 2, versículo 2, pero en la versión hebrea es 3. Este es el versículo 3, pero en la versión hebrea es 4. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la versión que ustedes tienen, este puede ser el versículo 5 o el versículo 6. Entonces, me gustaría aquí, igual, cambiarle de versión. Vamos otra vez a la Biblia de las Américas. Las dos son católicas, pero no me gusta tampoco apegarme solo a una, sino manejar con diferentes. ¿Por qué no uso la Reina Valera? Porque esa sí está ya súper lejos del mensaje que realmente el Eterno quiso transmitir. Bueno, vamos, 5. 8:5 dice, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y de majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Bueno, entonces aquí dice, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Vamos a ver aquí el versículo 5, que
¿Qué palabrita está aquí? Como esta es la versión hebrea, nosotros la vamos a tener en el versículo 6. Y aquí está la palabra. Lo has hecho un poco menos que Elohim. Encontramos nuestra palabrita, Elohim. Entonces en hebreo sí dice Elohim. Pero la traducción dice ángeles. Y esta traducción está bien. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria. Y coronado de gloria y de majestad. Ya. Baruch Hashem. Bueno, si está bien traducido. Vamos al Salmo 8. Hermanito Jarón, yo ahorita tengo en la mía ¿Cómo tiene? que dice, lo hiciste un poco inferior a los seres divinos y A lo los seres. coronaste de gloria y esplendor. Está bien esa traducción. Lo hiciste un poco inferior Allá. a los seres divinos, pero esos seres divinos de quién se estaba hablando, de los malajim. Esta palabrita ángeles, como les digo, la siguiente clase vamos a saber que no está tan bien traducida, sino vamos a ir igual al hebreo y ya vamos a pronunciar malajim. Pero dentro del contexto, dentro del idioma español, sí está bien traducido. Sino que lo que quiero hacer, encontrar con esto es que en el hebreo la palabra Elohim también hace referencia a los ángeles. Está bien traducido. Entonces, cada vez que nosotros vayamos y encontremos la palabra Elohim, puede ser ángeles, puede ser jueces, ya lo vimos, pueden ser hombres. Entonces, a eso era lo que iba a ver, comprobar. Elohim también hace referencia a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles también son jueces. Ya vamos a hablar de eso hoy mismo más adelante. Igual, vamos Salmos 82 ahora. Dios, juez supremo. ¿Qué dice? Vamos a cambiar la versión. ¿Qué nos dice? Teilim 82:1 dice, Dios, ¿sí? Aquí dice, Dios se alza en la asamblea divina y dicta sentencia en medio de los dioses. Eso estaba como que medio confuso. ¿Cómo es que Dios se alza en medio de la asamblea divina, como dice aquí, y dicta sentencia en medio de los dioses? ¿Cómo es que Hashem dicta sentencia en medio de dioses paganos? Los dioses paganos no existen. Veamos en hebreo. Dice, se alza en la asamblea Elohim. Ya, miren cómo aquí está la primera palabra Elohim y es traducido como Dios. Ok, le acertaron. Aunque esta palabra Dios tampoco no es buena, pero ok, Elohim le hace referencia a Dios. Porque aquí dice, en la asamblea se alza Elohim, ¿sí? Dice, y dicta sentencia entre otra vez Elohim. Esta segunda palabra Elohim lo traduce como dioses. Y nuevamente, ¿cómo es que Hashem dicta sentencia en medio de los dioses paganos cuando nosotros sabemos que dioses paganos no existen? Y miren cómo hacen la escritura aquí con la D minúscula para darnos la sensación o pasarnos la información de que se está refiriendo a dioses paganos. Dentro de una mentalidad hebrea es inconcebible que Hashem está en medio de dioses paganos. Los dioses paganos no existen. Entonces, ¿cómo se debería traducir? Ya sabemos que Elohim también significa jueces. Veamos, Dios se alza en la asamblea divina y dicta sentencia en medio de los jueces. Sería la traducción
una mejor traducción. Vamos a ver si de pronto encontramos una que sí esté traducida bien. Vean, la Biblia de las Américas, que es católica igual, dice, Dios ocupa su lugar, o sea que esta versión sí está bien traducida, por lo menos ese versículo. ¿Sí se dan cuenta? Vamos ahora, ¿cuáles son en medio de los jueces? ¿En dónde está Shem? En su lugar en la congregación celestial, en los cielos. Y él juzga en medio de los jueces. Pregunta, ¿a quién está refiriendo con estos jueces? ¿Se acuerdan en el versículo anterior cómo la palabra Elohim hace referencia a los ángeles? Que también lo podríamos traducir aquí. Dios ocupa su lugar en su congregación, él juzga en medio de los ángeles. También es una buena traducción. En medio de los malachim. Pero la peor traducción y la que no tiene nada que ver lo uno con lo otro es traducir Elohim como dioses. Esa sí está mal. Vamos ahora a Salmo 97. Salmo 97, 7. Muy bien. Dice, quedan humillados los que adoran ídolos, los que se sienten orgullosos de ellos. Todos los dioses se inclinan ante él. Vamos a ver qué nos dice en el hebreo. Dicen, tenemos los dos Elohim. Quedan humillados todos los que adoran ídolos. Aquí dice que humillados quedan todos los que adoran. Bueno, ve Elilim. Muy bien. Aquí está Elilim. Es una palabra que ya le vimos anterior. Elilim que hace mayor referencia a ídolos paganos. Es decir, que esta palabrita hebrea Elilim lo tradujeron como ídolos y está muy bien. Pero continúa. Los que se sienten orgullosos de ellos. Todos los dioses se inclinan ante él. ¿Cómo es que todo? Bueno, primero veamos si es que dice aquí. Se inclinan ante el Leja Elohim. Nuevamente, dice que se inclinan ante el Eterno. Aquí dice todos los dioses. En hebreo dice se inclinan ante el Eterno todos los Elohim. Pero esta versión dice que se inclinan todos los dioses nuevamente. ¿Cómo el Eterno va a decir que los dioses paganos se inclinan ante él? Cuando sabemos que no existen dioses falsos. Para quienes sí existen los dioses falsos son para los idólatras, para los seres humanos. Nosotros en la mentalidad hebrea sabemos que no existen tales dioses paganos, no tienen poder, no ven, tienen oídos, no escuchan, tienen pies y no caminan. Ellos necesitan ser cargados por la idolatría del hombre para que se muevan de un lugar al otro. Entonces, ¿cuál sería la correcta traducción en este pasuk, en este versículo? Sería malachim. Todos los malachim, todos los ángeles se inclinan ante él. Entonces ya en este versículo está mal traducido. No es todos los dioses se inclinan ante él, es todos los malachim. Vamos a ver otra traducción. De pronto, la Biblia de las Américas, ¿cómo tiene el 7? Que antes sí tuvo una buena traducción. Sean avergonzados todos los que sirven imágenes talladas, los que se glorian ídolos. Adórenle todos los dioses. Aquí también está mal. ¿Sí? Adórenle todos los ángeles, todos los malachim, todos los jueces celestiales. Adórenle a él. Entonces, ¿qué sucedió en este versículo? Pues es sencillo, el traductor no es hebreo. Por eso la mala traducción de la Reina Valera. ¿Eran ellos acaso hebreos? No. ¿Los católicos son hebreos? No. Por eso traducen malas escrituras hebreas. Bueno, me pueden preguntar, Aarón, ¿y cómo nosotros sabemos que la traducción correcta sería adórenle todos los malachim? Muy sencillo, porque
porque en el libro de Hechos está citado este versículo de la Torá. Vamos a Hechos, Hechos 1. Me parece que es el 5, el 6. Vamos a ver. Ay, me equivoqué. Hechos 1. Hechos 1 dice, los tiempos, dice, no, Hebreos, perdón. Entonces lo que están preguntando es en restaurante, no, Hebreos, perdón. Y justamente pues este libro es para hebreos, para los que tienen mentalidad hebrea. Vamos a ver. Miren, ustedes en las Biblias cada vez que encuentran, si ven cómo aquí todos están, el párrafo empieza desde esta línea. Cada vez que ustedes vean que la escritura está separada del margen, es porque eso es parte de la Tanakh. Están citando algún versículo, algún texto de la Tanakh. Por eso es aquí, bueno, vamos a leer Hebreos 1 desde el 5, dice, el Hijo superior a los ángeles. Porque, dice Shaul, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Está diciendo aquí, ¿a qué ángel le dijo esto a Hashem? Continúa, y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y aquí está el versículo, repito, cuando esto está separado del margen, quiere decir que esta partecita es un versículo de la Tanakh. Y aquí encontramos este versículo que es el Salmo 97:7 que lo acabamos de ver. Pero aquí sí está bien traducido. Dice, y adórenle todos los ángeles de Hashem. Lo que nosotros habíamos visto que está mal traducido en la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, que decía, y adórenle todos los dioses, con D minúscula. Eso es una transgresión, o sea, le están tergiversando la escritura, mientras que está en hebreo dice que lo adoren todos los ángeles, más bien en las traducciones dice que lo adoren los dioses paganos, y eso no es así. Eh, bueno, estos malajim, hablando de estos ángeles, sí, eh, son embestidos con poder por Hashem mismo para proteger o ejercer juicios, ¿sí? Por eso ya habíamos dicho que Elohim, que la palabra Elohim, vamos a donde nosotros estábamos, o mejor compartir un poco. Vamos a ver, salirnos un poquito de aquí. Eso, ahí. Ya que el término Elohim también es adjudicado a los ángeles, como ya lo hemos visto, sabemos que Elohim significa juez, un juez supremo para ejercer justicia. Entonces, ¿por qué se le adjudica a estos malajim, a estos ángeles? Porque estos ángeles, estos malajim, son investidos de poder por Hashem mismo. Esa investidura puede servir para proteger, para ejercer juicios. Recordemos, y más adelante vamos a entrar al libro de Apocalipsis, cómo los malajim son los que derraman la copa de ira del Eterno. No es el Eterno mismo.
el Eterno les da la autoridad a los ángeles para que derramen la copa de ira. ¿Quiénes están derramando las copas de ira del Eterno? Los malajim. Es decir, que esos malajim tienen la autoridad de hacer esto, de derramar la copa de ira. De igual manera, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedió en Sodoma y Gomorra? Sabemos que Abraham se quedó con un malaj negociando, ¿verdad? Que si encuentras 50 hombres justos, ¿por qué vas a destruir una ciudad? Y luego 40, 30, 20 y 10. Pero ¿qué sucede? ¿Quiénes estaban en Sodoma y Gomorra? Dos malajim. Quienes destruyeron Sodoma y Gomorra fueron los dos malajim. Es decir, que esos dos malajim que primero sacaron a, se me fue el nombre del sobrino, a Lot, que cuando ellos sacan a Lot, sacan a su esposa, sacan a las hijas de Lot, luego ellos regresan y ellos son los que ejecutan la ira del Eterno sobre Sodoma y Gomorra. Es decir, que un malaj tiene autoridad para ejercer juicio. Pero así como tiene autoridad para ejercer juicio, también tiene autoridad para bendecir. Acordémonos, por ejemplo, Agar, cuando Agar sale, se va del campamento y de la casa de Abraham, dice que un ángel del Señor se le aparece y le dice que no estés triste. ¿Y qué sucede? Eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Le dice, he aquí, que yo te bendigo y tú tendrás un hijo y tu hijo se llamará Ismael y de tu hijo habrá 12 tribus y un poco de cosas. Ya sabemos, bueno, son las tribus arábigas del pueblo árabe, pero ¿quién es el que ejerce esa bendición? Un malaj. Es muy claro, la Torah es un malaj, entonces ese malaj tiene también la autoridad de bendecir, pero esa autoridad le es dada por el Eterno, ¿ya? Entonces, por eso es que el título de Elohim también es adjudicado a los ángeles. Ya vimos en Éxodo 7:1, el título de Elohim también se le fue adjudicado ¿a quién? A Moshe. Moshe era un hombre, ¿sí? Como nosotros, de carne y hueso, y a él también le dijo, te voy a nombrar como Elohim para el faraón. Es decir, que el título de Elohim no es únicamente para el Eterno, es también para los ángeles, para los malajim, para los seres humanos y el último uso que se le da a Elohim, vamos a ver, eh, no lo voy a decir, lo vamos a escudriñar y vamos a los 10 mandamientos, Éxodo 20, Shemot 20, versículo 3. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses. Sí, está muy bien, no tendrás otros dioses delante de mí. Eh, nosotros entenderíamos con lo que hemos venido estudiando que debería decir la palabra Elim. Vamos a ver qué nos dice en hebreo. No tendrás otros dioses. Leja Elohim. En hebreo dice Elohim. Es decir, que la palabra Elohim también se le puede adjudicar a dioses paganos. Esa es la riqueza del lenguaje hebreo. Elohim se puede adjudicar a Shem, a Malachim, a hombres y a dioses paganos también. ¿Sí? No tener otros dioses. Y aquí en hebreo dice no tener otros Elohim. Entonces, lo que se quiere entender es que este es un claro ejemplo que la palabra Elohim también aplica para dioses paganos. Con este contexto, vamos a salirnos de aquí. También hay otro versículo en Primera de Samuel 5:7 también, bueno, no lo, por cuestión ya del tiempo. En Primera de Samuel 5:7 también hablan acerca de dioses paganos
Eh, y está escrito Elohim, ¿ya? Lo que quiero es, con esta última palabrita que hemos enseñado, que resumiendo, Elohim se aplica para Shem, para ángeles, para hombres y para dioses paganos. Lastimosamente, como tiene esos cuatro significados, se les puede adjudicar a estas cuatro personas, por decirlo también a Hashem y Malachim, hombres y dioses paganos. Eh, Lastimosamente las escrituras las traducen como dioses, dioses paganos, y eso no está bien, ya lo hemos visto. Ahora con este contexto es que nosotros debemos poner en tela de estudio cuando en la doctrina cristiana se enseña que Yeshua dice que es Dios mismo. Entonces, no ha de haber dicho yo soy Dios, ha de haber dicho Ani Elohim, pero no Elohim de Dios, sino Ani Elohim de yo soy juez, porque Yeshua es el juez que fue enviado por el Eterno, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Vamos a Juan 10:34. Bueno, aquí los judíos amenazan, dicen, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yeshua les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Yeshua a los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Bueno, no tenemos la parte hebrea de esto, pero ahora con este pensamiento que nosotros ya entendemos qué es lo que realmente estaba escrito, tú te haces Elohim. Yeshua le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije sois dioses. Entonces, ¿en dónde está esto escrito? Yeshua está diciendo, según esta traducción, Yeshua dice, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, sois dioses, se está refiriendo que Hashem dijo, sois dioses. ¿Será que el Eterno nos dijo a nosotros que somos dioses? No, vamos a ver. Este versículo que está haciendo alusión Yeshua es el Teilim 82, para ir terminando, para entender la brija de allá, desde el punto de vista hebreo. Vamos al Teilim 82, que está tocando Yeshua. ¿Será que en verdad dice, vosotros sois dioses? Vamos a ver qué nos dice en hebreo. 82:7. Teilim 82:7, otros pueden tener en el versículo 6, dependiendo de la versión. Aquí está. 82. Aquí está el versículo que está tocando Yeshua, el 6. Yo dije, vosotros sois dioses. Está también, vamos a ver en hebreo que dice, parece que está mal la traducción. Versículo dice aquí, dice, yo dije, vosotros sois Elohim. Entonces, ¿cómo sería la correcta traducción? El Eterno no nos va a estar diciendo a nosotros, vosotros sois dioses, sino que el Eterno sí puede decirnos, vosotros sois jueces y todos sois hijos del Altísimo. ¿Ya? Yeshua está diciendo vosotros sois jueces, pero la traducción es mala y está diciendo que vosotros sois dioses. Está mal la traducción. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, entonces entendiendo esto, ahora nosotros ya estamos preparados para, recién en este momento, ya estamos un poquito más preparados para leer la Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Vamos a estar preparados para entender
estos versículos comprometedores donde Yeshua aparentemente dice que es Adonai, que es Dios. Pero es muy básico lo que hemos estudiado para entender que no está diciendo eso. En español y en las traducciones, sí, lo está diciendo, yo soy Dios. Pero en el lenguaje hebreo no, está diciendo Elohim, y Elohim también significa juez, ¿ya? Yeshua nunca diría que es Elohim, ¿sí? Lo dijo, o sea, Elohim sí lo dijo, pero entendiéndose como juez. Recordemos que Yeshua no es el Eterno, Yeshua no es Hashem. Hashem es Elohai, Eloha, es el creador de todo. Adonai creó a Yeshua para hacer el Tikkun Haolam, el, el Tikkun, la rectificación de todo lo que el hombre ha hecho, desde Adán hasta este momento. No por culpa de Adán, solo de Adán estamos aquí. Recordemos que en Adán estábamos todos nosotros. Adán nos representa a todos nosotros. No pensemos que si hubiéramos sido nosotros, nosotros no hubiésemos pecado. Adán tenía una santidad, una kedusha muchísimo más alta que cualquiera de nosotros. Él tenía un contacto muchísimo más directo que cualquiera de nosotros pudiésemos llegar a tener con el Eterno. ¿Sí? Entonces, a través del pecado que entra mediante Adán y Java, se ha venido en decadencia generación tras generación, y así como por un hombre entró el pecado en la creación del Eterno, por un hombre tiene que venir la salvación, y es cuando Hashem crea a Yeshua. Yeshua es creado como Mashiach, como un ungido del Eterno para hacer rectificación de todas las cosas. Y cuando nosotros no podemos pensar que Yeshua es el Eterno, porque recordemos Primera de Corintios 15, 27, 29, 27 y 28, dice que Yeshua, eh, vamos a leer antes de despedirnos, ¿ya? Que dice Primera de Corintios, capítulo 15, 27. Aquí está. Dice, porque Dios ha puesto, dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Aquí está hablando de Yeshua, ¿ya? Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, todo en sujeción bajo los pies de Yeshua. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Está exceptuando al Eterno. Es decir, nosotros recordemos esa parashá en donde Joseph, el faraón pone a Joseph por sobre todas las cosas, menos por sobre él mismo, menos sobre el faraón. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo, habla de Yeshua, Yeshua mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. No son tan buenas algunas. Veamos esta de aquí. A veces hacen juego de palabras y lo único que hacen es eh, enredarnos. Veamos cómo dice esto. A los pies de Cristo. Pero cuando dice que todo le ha quedado sometido, es claro que eso no incluye a Dios mismo. Esta traducción está mejor. Ya que es Él quien le sometió todas las cosas. Muy bien. Dice, y cuando todo haya quedado sometido, y hablamos después de que todo el apocalipsis pase y el milenio, y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios.
que es quien sometió a él todas las cosas. Así Dios será todo en uno. Ese es el plan de redención final, que todos seamos sometidos al Eterno, incluido Mashiach, incluido Yeshua. Yeshua tendrá 1000 años para hacer la rectificación de todo, para limpiar a la novia, dejarla sin mancha, sin arruga, a la novia y entregársela a el Eterno. ¿Sí? Y toda nación y absolutamente todo en ese milenio se le someterá a Yeshua. Bueno, entonces de esta manera nosotros terminamos pues ya esta serie de los títulos. Espero que haya quedado un poquito claro y confirmado las malas traducciones que tenemos en español, ¿sí? Y que con estas clases pues cada vez que ustedes vean un versículo como que medio raro por ahí, vayan al hebreo o repítanse las clases, simplemente saber que él significa poder, Elohim no es únicamente para el eterno, que significa Adonai, todo eso, van a tener muchísimo más claras las escrituras, que eso es lo que se quiere, para tener un pensamiento hebreo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Amén? Bueno, con ayuda del Eterno, la siguiente semana empezamos ya con con otra, con otras enseñanzas. Ya no es con tanto hebreo, no tanto las palabras hebreas, pero sí vamos a hablar acerca del pensamiento hebreo de los ángeles, eh, de los mensajeros, ¿ya? Y, y va a ser muy bonito, muy edificante, al igual que todas estas clases. Que el Eterno nos dé vida para estar la otra semana juntos y seguir aprendiendo en esta febrea. Amén. Que el Eterno pues me los bendiga, que el Eterno los cuide en todo momento y muchísimas bendiciones. Shalom.